Capítulo número 26. Las servidumbres. La enfiteusis y la superficie. Las servidumbres. Nociones generales. Para el derecho clásico, servitus, servidumbre, es un derecho real sobre un fundo ajeno en cuya virtud el propietario de éste está obligado a soportar o a no hacer ciertos actos para satisfacer la necesidad o utilidad de otro fundo. Hay aquí necesariamente dos fundos, de los cuales uno llamado sirviente sirve a otro llamado dominante. Además de estas servidumbres, el derecho clásico reconoce otros derechos sobre cosa ajena, usufructo, uso, en los cuales una cosa mueble o inmueble es afectada por un derecho real constituido en favor de una persona determinada. En el sistema justiniano, la expresión servitus es demostrativa de una categoría general que comprende las servidumbres propiamente dichas del derecho clásico, servidumbres prediales o reales, y esos otro iura in re aliena como son el usufructo, el uso y la habitación, llamados ahora servidumbres personales. Así, en un texto de Marciano, indudablemente e interpolado, podemos leer: las servidumbres o son personales, como el uso y el usufructo, o reales, como las servidumbres de los predios rústicos y urbanos, según el digesto en el libro octavo, título primero, parágrafo primero. Aún después de esta unificación, que como bien se ha señalado tiene más valor sistemático o verbal que sustancial, ambas categorías, pese a tener de común el ser iura in re aliena, tienen estructura y función distintas. En efecto, mientras las llamadas servidumbres prediales tienden a procurar una utilidad objetiva y permanente a un fundo, las llamadas servidumbres personales tienden a procurar a una determinada persona el goce de una cosa ajena, mientras las servidumbres prediales son consideradas como una cualidad del fundo independientemente de la persona de su dueño. Las servidumbres personales vinculan a una persona singularmente determinada con independencia de toda propiedad respecto de una cosa, mientras las servidumbres personales son esencialmente temporarias porque atienden a las necesidades de una persona determinada. Las servidumbres prediales son esencialmente perpetuas, ya que miran a la satisfacción de las necesidades permanentes de un fundo. B. Las servidumbres prediales. A los efectos de precisar qué entendieron los romanos por servidumbres prediales, resulta imprescindible explicar sus caracteres y precisar los requisitos que deben concurrir para que ellas puedan constituirse. Caracteres. Las servidumbres prediales se caracterizan porque constituyen un ius in re aliena, inherente a un fundo, que comporta un deber de abstención, siendo típicas e indivisibles. Nos ocuparemos a continuación de cada uno de estos caracteres en detalle. A. Ius in re aliena. Frente al dominio caracterizado como res, las servidumbres prediales aparecen como iura in re aliena, derechos sobre la cosa ajena, que limitan el señorío del propietario de un fundo en beneficio de otro fundo. Con esta característica se vincula la regla nemini res sua servit. Nadie puede tener servidumbre sobre la cosa propia, según el digesto en el libro octavo, título segundo, parágrafo 26. La servidumbre predial tiene sentido en tanto existen fundos pertenecientes a distintas personas. Si dos fundos pertenecen al mismo dueño, éste podrá ejercitar en beneficio de uno y en perjuicio de otro cualquier facultad de alguna servidumbre, pero lo haría a título de propiedad y no de servidumbre. B. Inherencia. La servidumbre predial es un estado del fundo, una situación jurídica objetiva que determina un incremento para el fundo dominante y una disminución o menoscabo para el sirviente. Es una cualidad inherente e inseparable del fundo, parangonable con la fertilidad, extensión o salubridad, según el digesto en el libro número 50, título 16, parágrafo 86. Naturalmente, el ejercicio de la servidumbre no compete al fundo, sino a la persona de su dueño. Titular o grabado por la servidumbre no es, entonces, una persona determinada, sino quien sea propietario del fundo, dominante o sirviente. Por la misma causa, la muerte o capitis deminutio del propietario de alguno de los fundos o de ambos no extingue
la servidumbre, según el digesto en el libro octavo, título sexto, parágrafo tercero. Como la servidumbre es inherente al fundo, la transferencia de éste determina necesaria y tácitamente la transferencia de aquella, resultando imposible enajenar el fundo y reservarse la servidumbre, o a la inversa, enajenar la servidumbre y reservarse la propiedad del fundo. Por idéntica razón, la servidumbre no es susceptible de relaciones independientes del fundo. Así no es posible darla en la ocasión, usufructo prenda separadamente del fundo. C. Deber de abstención. El contenido de la servidumbre puede consistir en un pati, tolerar, o en un non facere, no hacer. Así, el propietario de un fundo grabado por una servidumbre de paso debe tolerar que el dueño del fundo dominante pase por su inmueble, y el propietario de un edificio sobre el que pesa la servitus, altius non tolendi, debe abstenerse de elevarlo más allá de lo autorizado por la servidumbre. En definitiva, la conducta del dueño fundo sirviente consiste siempre en una abstención, no hacer algo que podría hacer si la servidumbre no existiera, o permitir que otro haga en su fundo algo que podría impedir si el derecho de servidumbre no se hubiera constituido. La servidumbre no puede entonces consistir en un hacer, servitus in facendo consistere nequit, según el digesto en el libro octavo, título primero, parágrafo 15, salvo el caso de la servitus oneris ferendi o servidumbre de apoyo, según el digesto en el libro octavo, título segundo, parágrafo número 33, y en el digesto en el libro octavo, título quinto, parágrafo sexto, en la que el propietario de la pared donde se apoya la construcción dominante debe mantenerla en condiciones. Salvo esta excepción, es imposible constituir una servidumbre que imponga al propietario del fundo sirviente el debe de ejecutar actos positivos, como cortar la hierba o entregar algunos productos del fundo. D. Tipicidad. El derecho romano no conoció la categoría general de la servidumbre, sino determinados y particulares tipos de servidumbres. Partiendo de las más antiguas, iter actus, vía y aqueductus, la jurisprudencia clásica, por la vía analógica, fue ampliando lenta pero paulatinamente el número de las servidumbres prediales. Estas no eran entonces infinitas, sino solo aquellas reconocidas por el derecho. Sin embargo, en periodo justiniano, cuando la estipulación en el modo general de constitución de las servidumbres y la actividad jurisprudencial ha cesado, es posible sostener que la tipicidad ha desaparecido o al menos se ha esfumado notoriamente. No obstante la tipicidad clásica, el contenido de la servidumbre puede ser modificado en sus partes accesorias por la voluntad de las partes, modus servitutis. Así, es posible acordar qué vehículos podrán pasar, en qué momento del día podrá atravesarse el fundo sirviente, por qué parte del fundo deberá efectuarse el paso, etc. Indivisibilidad. La servidumbre predial es siempre indivisible, es decir, que no puede ser constituida ni extinguirse por parte. Eso lo vemos en el digesto, en el libro octavo, título cuarto, parágrafo 18. Si el fundo está en condominio, no basta la conformidad de uno de los condóminos para que la servidumbre se constituya, sino que es menester el consenso de todos, si se opera la división del fundo grabado o sirviente. La servidumbre no se extingue, sino que cada parte del fundo grabado deberá soportar íntegramente la servidumbre, y cada parte del dominante tendrá derecho a la servidumbre entera. Requisitos. Las servidumbres prediales exigen la concurrencia de los siguientes requisitos. A. Dos fundos. Como las servidumbres prediales constituyen derechos reales sobre un fundo en beneficio de otro fundo, su existencia requiere dos fundos, uno grabado, fundo sirviente, y otro en cuyo favor se ha constituido la servidumbre, fundo dominante. Así dice Ulpiano. Mas llámese prediales estas servidumbres por esto, porque no pueden constituirse sin predios, pues nadie puede adquirir servidumbre de predio urbano o rústico, sino el que tiene predio, según el digesto en el libro octavo, título cuarto, parágrafo primero. B. Utilidad. En segundo lugar, es menester que la servidumbre sea útil al fundo dominante,
no a la persona de su dueño, según el digesto en el libro octavo, título primero, parágrafo 15, al principio. Y lo vemos eodem también en el párrafo octavo al principio. Aunque la utilidad debe vincularse objetivamente al fundo, se entiende en sentido amplio comprendiendo aún la amoenitas, amenidad buena vista, según el digesto en el libro octavo, título segundo, parágrafo 15. Esta utilidad para el fundo determina la posibilidad de una servidumbre para cocer cal o extraer arcilla de un fundo para fabricar vasijas destinadas a transportar la producción del fundo dominante. Pero ella desaparecería si las vasijas fuesen destinadas a la venta, ya que entonces no se procuraría satisfacer la necesidad del fundo, sino la personal de su dueño, según el digesto en el libro octavo, título tercero, parágrafo 5. C. Posibilidad. Pero no basta la existencia de dos fundos y la necesidad de uno de ellos a satisfacer mediante la servidumbre. Es menester, además, que el ejercicio de la servidumbre sea posible, tanto desde el punto de vista material como del jurídico. Así, por ejemplo, entre dos fundos separados por una vía pública podría constituirse una servidumbre de paso, pero no una de acueducto, salvo que medie la consiguiente autorización estatal, y entre dos fundos separados por otros podría constituirse la servitus altius non tolendi, pero no una de paso o de acueducto, a menos que también grabase los fundos intermedios, porque de lo contrario la servidumbre no podrá ejercitarse. A este requisito de la posibilidad del ejercicio de la servidumbre se vincula la exigencia de que los fundos sean vecinos, extendiéndose por vecindad una cierta disposición espacial de los fundos que haga posible el ejercicio de la servidumbre. Así, por ejemplo, a los fines de la servitus oneris ferendi, la vecindad significará contiguidad, pero para la altius non tolendi o la de aqueductus, esa vecindad consistirá simplemente en una distancia que no excluya el ejercicio de la servidumbre. Causa perpetua. D. Como la servidumbre predial es inherente al fundo, debe reconocer una causa perpetua, es decir, una condición permanente tal que haga siempre útil y posible su ejercicio. Hay causa perpetua cuando el ejercicio de la servidumbre puede tener lugar en todo tiempo, independientemente de cualquier elemento extrínseco. Por el contrario, no existe causa perpetua cuando el ejercicio mismo del derecho de servidumbre hace imposible su continuación o cuando depende de la voluntad de una persona. Por esta razón, la servidumbre de aqueductus puede constituirse si se trata de aguas provenientes de una vertiente, pero no de una cisterna. E. Perpetuidad. Como la de servidumbre tiende a satisfacer las necesidades de los fundos, que son perpetuos, también ella debe constituirse a perpetuidad, y no temporalmente. Esto no significa que la servidumbre no pueda en algún momento extinguirse, sino que tiene en principio una duración indefinida. La exigencia nace en realidad de los modos típicos de constitución del derecho clásico, mancipatio y nuria cessio, que no admiten la condición ni el término. En la época justiniana, como la estipulación se ha convertido en el modo general de constitución de las servidumbres por actos intervivos, la inclusión de una condición resolutoria o de un término autoriza al propietario del fundo sirviente a resistir, mediante un exceptio doli o pacti, la acción del propietario del fundo dominante que pretende ejercitar la servidumbre una vez verificada la condición o cumplido el término, según el digesto en el libro octavo, título primero, parágrafo cuarto al principio. Clasificación y enumeración. Las servidumbres prediales pueden clasificarse en rústicas y urbanas, categoría que no depende de la ubicación de los fundos en el campo o en la ciudad, sino del destino esencial, de la necesidad que se procura satisfacer o de la utilidad o comodidad del fundo que se quiere beneficiar. Las servidumbres prediales urbanas procuran satisfacer las necesidades de los edificios, en tanto que las rústicas atienden a las necesidades de la producción rural. En consecuencia, mientras las primeras suponen la edificación, las segundas solo necesitan la existencia de los fundos.
A. Servidumbres prediales rústicas. Entre estas, que son seguramente las más antiguas, pueden mencionarse 1. Las servidumbres de paso, cuya extensión puede variar. Así, el ius itineris permite pasar a pie, a caballo o en litera por el fundo sirviente. El ius actus comprende, además de la facultad anterior, la de conducir carruajes y tropas de animales por el predio sirviente. La servitus via, que abarca el iter y el actus, permite el paso con todo tipo de carruajes y materiales de construcción e implica un verdadero camino cuyas dimensiones establecen las fuentes. 2. La servitus aqueductus o aquae ducendae, que autoriza a conducir agua o a través del fundo sirviente y hace el dominante. 3. La servitus aquae augustus o aquae auriendae, en virtud de la cual se puede sacar agua del fundo sirviente para atender las necesidades del dominante y que contiene naturalmente el ius itineris. 4. La servitus pecoris ad aquam ad polendi, que permite hacer abrevar el ganado del fundo dominante en el sirviente y que comprende el ius actus. 5. La servitus pasqui o pecoris pascendi, que autoriza hacer pastar el ganado del fundo dominante en el sirviente y que al igual que el anterior comprende el ius actus. B. Servidumbres prediales urbanas. Muchas son las servidumbres de esta categoría referidas en las fuentes. Ellas pueden agruparse en iura licidiorum, derechos relativos a las cañerías, iura parietum, derechos relativos a las paredes, y iura luminum, derechos relativos a la luz o a la vista. A la primera categoría pertenecen las servitutes stigicidi o fluminis, que se refieren al derecho de verter el agua de lluvia que cae del techo del vecino o a recibirla, sea gota a gota o por cañerías, y la servitus cloacae, que permite hacer pasar las aguas servidas a través de un conducto instalado en el fundo sirviente. En la segunda categoría pueden mencionarse 1. La servitus tigni imitendi, que consiste en el derecho de introducir vigas en el muro del edificio sirviente. 2. Servitus honoris ferendi, que otorga la facultad de apoyar o hacer descansar una construcción en la pared o pilar del vecino. 3. Las servidumbres proiciendi y protigendi, que autorizan a tener halcones o cobertizos sobre el fundo sirviente. Las servidumbres del tercer grupo tienden a procurar al edificio dominante aire, luz y vista. Así, la servitus altius non tolendi veda al propietario del edificio sirviente elevarlo a más de cierta altura. Las servidumbres ne luminibus ne prospectui officiatur impiden la ejecución de obras que priven o disminuyan la luz o la vista del fundo dominante. La servitus luminum autorizaría abrir ventanas en el muro común o del vecino. Las servidumbres fumi imitendi, aquae imitendi, cuniculi, balneari, avendi, en cuya virtud se puede derivar el humo, el agua o el vapor en el fundo sirviente mediante una cañería. Constitución. Como los modos de constitución de las servidumbres prediales sufrieron modificaciones con el transcurso del tiempo, resulta conveniente distinguir entre la época clásica y la justiniana. A. Época clásica. En esta época corresponde aún distinguir entre fundos situados en el suelo itálico y fundos provinciales. Respecto de los primeros, las servidumbres prediales rústicas podían constituirse en virtud de algunos de los siguientes modos. 1. Mancipatio o in iure cessio. Según se ha visto antes, las servidumbres prediales rústicas eran res mancipi. En consecuencia, su constitución por actos intervivos debía efectuarse mediante mancipatio o in iure cessio, en tanto que las servidumbres prediales urbanas, al ser nec mancipi, admitían solo la in iure cessio. 2. Deductio. Este modo consiste en la reserva de servidumbre que hacía el propietario de dos fundos, al enajenar uno de ellos por alguno de los modos precedentemente mencionados. 3. Legatum per vindicationem. En su testamento, el propietario de dos fundos podía atribuir cada uno de ellos una persona
distinta, constituyendo servidumbre sobre uno y en favor del otro. 4. Adjudicatio. En los juicios divisorios, familiar circundae y comuni dividundo, el juez podía, al hacer la partición, constituir servidumbres entre los fundos o entre las partes de ellos resultantes de la división. 5. Usucapio. Originariamente, las servidumbres prediales podían constituirse por usucapión, es decir, en virtud de su ejercicio por el término de un año. Sin embargo, la Lex Scribonia, de fecha incierta, aunque probablemente de fines de la República, prohibió este modo de constitución. Tratándose de fundos provinciales, no susceptibles de dominio conforme al derecho civil, tampoco es concebible, en verdad, la existencia de servidumbres prediales. No obstante, las necesidades debieron de hecho imponerlas. A este efecto, según el testimonio de Gallo en el libro segundo, título número 31, se echó mano a los pactos y estipulaciones. B. Época justiniana. En esta época, desaparecida la distinción entre res mancipi y nec mancipi, desaparecen también la mancipatio y la iniure cessio como modos de constitución de las servidumbres, siendo estas reemplazadas por el simple acuerdo de voluntades, según las institutas, el libro segundo, título tercero, parágrafo cuarto. Subsisten la adjudicatio, el legado, y la deductio, que tiene lugar ahora en la traditio, convertida en modo general de transferencia de la propiedad por actos intervivos. Encontramos también otros modos, no sin algún precedente clásico, tales son las quasi traditio sive patientia, la longi temporis prescriptio y el destino del padre de familia. Respecto de la primera, reconocida la posesión de los derechos, la quasi traditio que se concreta en el toleral patientia, el ejercicio de las servidumbres con la intención de atribuirla resulta también un modo idóneo de constitución de las servidumbres prediales, según el digesto en el libro octavo, título primero, parágrafo 20. Establecido que las vetustas, es decir, el prolongado ejercicio de la servidumbre, constituía prueba suficiente de la existencia del derecho, poco costó a Justiniano establecer que todas las servidumbres prediales pudiesen adquirirse mediante la longi temporis prescriptio, prescripción de largo tiempo. A este efecto era necesario el ejercicio público con justa causa, no vicioso e ininterrumpido de la servidumbre, durante 10 años entre presentes y 20 entre ausentes. Por último, en lo que al destino del padre de familia se refiere, cabe señalar que este modo de constitución tiene lugar cuando pasan a propiedad de dos personas distintas dos fundos, que anteriormente eran de una sola, y servían uno al otro. Ciertamente, antes de la transferencia, aunque hubiese servicio, no podía hablarse de servidumbre, pero operada la transferencia se llegó a aceptar como, insista, en el destino dado por el padre de familia, la voluntad de constituir entre ambos fundos una servidumbre en el caso que fuesen legados a distintas personas, según el digesto en el libro octavo, título segundo, parágrafo 10, y en el digesto en el libro octavo, título quinto, parágrafo 20, al principio, y en el digesto en el libro octavo, título segundo, parágrafo número 41 al principio, y en el digesto en el libro número 33, título segundo, parágrafo 15. Extinción. Aunque las servidumbres prediales son en principio perpetuas, puede ocurrir que ellas se extingan. Ello sucede en los siguientes casos. A. Confusión. Como no tiene sentido una servidumbre sobre cosa propia, su extinción se opera cuando el fundo dominante y el sirviente pasan a ser de propiedad de una misma persona, según el digesto en el libro octavo, título sexto, parágrafo primero, y en el digesto en el libro octavo, título segundo, parágrafo número 30. B. Renuncia. El propietario del fundo dominante puede renunciar a la servidumbre constituida a favor de su fundo, lo que requiere en la época clásica una emancipatio o inuria cessio. En este último caso, el propietario del fundo sirviente intentaba una acción negatoria afirmando la inexistencia de la servidumbre y aquella no era contestada por el propietario del fundo dominante. En el derecho justiniano basta el mero pacto, según Gallo en el libro segundo, título número 30, y en el digesto en el libro octavo, título sexto, parágrafo octavo al principio, y en el digesto en el libro número 44, título cuarto, parágrafo cuarto. C. Pérdida o destrucción de la cosa. También se extingue la servidumbre predial cuando se opera la pérdida o destrucción del fundo grabado o de dominante.
según el digesto en el libro octavo, título segundo, parágrafo 20. Eodem también lo vemos en el digesto en el libro séptimo, título cuarto, parágrafo 24. D. Non usus. La falta de ejercicio de la servidumbre durante 2 años en la época clásica y 10 o 20 en la justiniana determina su extinción. Tratándose de servidumbres rústicas, como suponían actos positivos sobre el fundo sirviente, por ejemplo, bastaba el mero non usus. En cambio, las servidumbres urbanas, que no exigen ninguna actividad del propietario del fundo dominante, era menester que el propietario del fundo sirviente realizase actos contrarios a la servidumbre, usucapio libertatis. En el caso de la altius non tolendi, por ejemplo, la elevación del edificio más allá de la altura autorizada por la servidumbre. C. Servidumbres personales. Como ya se ha visto, según la clasificación justiniana, frente a las servidumbres prediales, las únicas servitudes para el derecho clásico se colocan las servidumbres personales, entendidas como derechos reales sobre una cosa ajena constituidos en favor de una persona determinada. En esta categoría se incluyen el usufructo, el uso, la habitación y el trabajo de los esclavos. Usufructo. A. Conceptos generalidades. Según Paulo, el usufructo es el derecho de usar y percibir los frutos de cosas ajenas, dejando a salvo su sustancia, según el digesto en el libro séptimo, título primero, parágrafo primero. La definición aparece repetida por Justiniano en las Institutas en el libro segundo, en el título cuarto, al principio, y es adoptada casi textualmente por nuestro Código Civil, según el artículo 2807, que ya está derogado. De ella surge con claridad en primer término que se trata de un derecho real, de un ius in re, por lo tanto solo puede recaer sobre cosas corporales. En segundo lugar, del concepto expuesto en las fuentes resulta que el usufructo se puede constituir únicamente sobre cosas ajenas. Ius alieni rebus, ser muebles o inmuebles, siempre que no sean consumibles, toda vez que deben mantenerse inalteradas pese al goce del usufructuario. Salva rerum substantia. Por último, de la definición se desprende que el titular de este derecho real puede usar la cosa y recibir sus frutos, utendi fruendi. A lo expresado en la definición, transcripta al comienzo, solo restaría agregar para una caracterización más completa del usufructo que, a diferencia de las servidumbres prediales, es un derecho real inherente a la persona de su titular, de donde se sigue que es inalienable y esencialmente temporal. El titular de este derecho real recibe el nombre de usufructuario, el propietario de la cosa afectada por el usufructo, el de dominus proprietatis, dueño de la propiedad, o nudo propietario, y su derecho nuda proprietas, nuda propiedad. B. Derechos del usufructuario. El usufructuario puede usar la cosa, pero debe hacerlo conforme a su destino y sin afectar su sustancia, es decir, su estado actual y destino económico. Así le está vedado transformar el jardín en un huerto, una casa señorial en albergue, un baño privado en público, un esclavo copista de libros en peón de campo, un traje escénico en ropa de calle, etc., según el digesto en el libro séptimo, título primero, parágrafo 13. Eodem lo vemos en el libro número 15, título primero y quinto. No puede el usufructuario modificar la disposición del edificio ni elevarlo, y aunque le es lícito efectuar las reparaciones de mantenimiento, le está vedado hacer ampliaciones y terminar el edificio comenzado, salvo que se le hubiese otorgado expresamente esta facultad, según el digesto en el libro séptimo, título primero, parágrafo 13. Su función aparece entonces como meramente conservadora. Sin embargo, Justiniano amplió los poderes del usufructuario, autorizándolo a abrir nuevas minas y canteras, siempre que ello tornase más productiva la sustancia, según el digesto en el libro séptimo, título primero, parágrafo 13. Y hacer nuevas ventanas y adornar la casa dada en usufructo, según el digesto en el libro séptimo, título primero, parágrafo 13. Además, corresponde al usufructuario el frui, es decir, el derecho de percibir todos los frutos de la cosa, así enseña Ulpiano. Legado el usufructo, todo fruto de la cosa pertenece al usufructuario, según el digesto en el libro séptimo, título primero, parágrafo séptimo al principio. A renglón seguido agrega el mismo jurisconsulto.
De los bienes raíces, por ejemplo, habiéndose legado el usufructo de causas, cualquiera que sea el rédito pertenece al usufructuario, así como cualesquiera utilidades que provienen de los edificios, de los solares y de las demás cosas que son de las casas. Según el digesto en el libro séptimo, título primero, párrafo séptimo. En forma coincidente se expresa Paulo al decir, todo lo que nace en un fundo o cuanto de él se percibe pertenece al usufructuario, según el digesto en el libro séptimo, título primero, párrafo 59. En cuanto a los frutos naturales, cabe señalar que se hacen del usufructuario por la percepción, en tanto que los civiles se adquieren día por día. Entre los frutos naturales caben mencionar las crías, la leche, el pelo de los animales, cuya propiedad corresponde al usufructuario, no así el parto de la esclava dada en usufructo que se hace del nudo propietario. El usufructuario tiene derecho a beneficiarse con el trabajo del esclavo dado en usufructo y puede constreñirlo a tal efecto perteneciéndole todas las adquisiciones, salvo las establecidas mortis causa en atención a la persona del nudo propietario o del esclavo mismo. Si el usufructo comprende bosques, el derecho del usufructuario a los árboles depende de la naturaleza de aquellos, debiendo reemplazar los especímenes cortados si se trata de un vivero. De la misma manera, el usufructo de un semillero autoriza a percibir su fruto, debiendo efectuar las consiguientes reposiciones. Cuando se trata de un rebaño, el usufructuario hace suya las crías, aunque debe reemplazar los animales muertos con las crías. En el digesto en el libro séptimo, título primero, párrafo 68. Y Odem en 69. Odem en el libro septuagésimo, título tercero, párrafo cuarto y quinto. El usufructuario puede ejercitar estos derechos por sí o por terceras personas, estén o no bajo su potestad. Así puede ceder temporaria o definitivamente a título gratuito u oneroso. El ejercicio de su derecho, lo que ocurriría, por ejemplo, si se da en locación la cosa, pero le está vedada la transferencia del derecho mismo, por ser inherente a su persona y de efectuarla carece de todo efecto, según el digesto en el libro séptimo, título primero, párrafo 12. C. Obligaciones del usufructuario. Dado su carácter de ius in re, en los comienzos y de acuerdo al derecho civil, el usufructo debió tener efectos puramente reales. El usufructuario, frente al dominus proprietatis, se hallaba en la misma condición que cualquier vecino, es decir, que no tenía ninguna obligación respecto del nudo de propietario derivada de su ius in re. Si destruía la cosa, su derecho se extinguía. Si la dañaba o deterioraba, podía incurrir en un delito según la lex Aquilia. Tampoco estaba obligado a conservar la cosa de manera que el nudo propietario pudiese retomarla al conducir el usufructo en el mismo estado que se encontraba al nacer el ius in re, ni a devolverla al dueño al extinguirse su derecho, pues le bastaba con abandonarla. Para salvar tales dificultades, el pretor impuso al usufructuario el deber de prometer con adición de fiadores que gozaría de la cosa como un buen padre de familia, usurum boni viri arbitratum, y que la restituiría al nudo propietario. Al finalizar el usufructo, restiturum quod extabit. La caución podía obtenerse fácilmente si la cosa no estaba aún en poder del usufructuario y éste lo reclamaba. Bastaba oponer excepción para enervar la acción hasta tanto la caución fuese dada. Si la cosa estaba ya en manos del usufructuario, el propietario podía intentar la reivindicación y, ante la excepción del usufructuario, replicar por falta de caución. Estas obligaciones, que como se ve resultan en la época clásica de la consiguiente estipulación pretoriana, van a considerarse luego legales y derivadas de la naturaleza misma del usufructo, según el digesto en el libro séptimo, título primero, párrafo 13 al principio, y en el digesto, libro séptimo, título noveno, párrafo primero. Así, el usufructuario resulta obligado a gozar de la cosa como un buen padre de familia, siendo a su cargo las reapariciones de mantenimiento, aunque no debe reconstruir lo que se haya deteriorado por vetustez o caso fortuito, respondiendo por su dolo o culpa.
debe además devolver la cosa al nudo propietario al finalizar el usufructo, junto con los frutos no percibidos según el digesto en el libro séptimo, título primero, parágrafo 12º, y hacer frente a los impuestos y cargas que pesen sobre la cosa. D. Derechos del nudo propietario. La existencia del usufructo no priva totalmente de derechos al dominus proprietatis. Como conserva la propiedad, le corresponde la mitad del tesoro, los árboles abatidos por la tempestad, los animales muertos, las adquisiciones del esclavo, salvo las que se hacen del usufructuario, según se ha visto antes. Puede colocar custodios en el fondo, ejercitar las acciones legis aquilae furti, in uriarum y servi corrupti. Puede, con el consentimiento del usufructuario, transformar en religioso un lugar, adquirir o construir servidumbres prediales sobre el fondo siempre que no perjudique al usufructuario. E. Constitución. Este derecho real podía establecerse por distintos modos. En primer lugar, cabe señalar el legado, que fue seguramente el modo más antiguo de constitución del usufructo. También, al igual que las servidumbres prediales, el usufructo podía constituirse por in iure cessio, por deductia afectuada en virtud de una emancipatio o in iure cessio y por adjudicatio. Para el derecho justiniano basta el mero pacto, admitiéndose también la longi temporis prescriptio y la ley, como ocurre en el caso del usufructo del padre, sobre el peculio adventicio de sus hijos, según el código en el libro sexto, títulos 60 y 61. F. Extinción. Como se trata de un derecho constituido en favor de una persona determinada, el usufructo se extingue por la muerte de su titular, según las institutas en el libro segundo, título cuarto, parágrafo 3, por su capitis de minutio y por renuncia. Además, como es un ius in re aliena, la consolidación, es decir, la reunión en una misma persona de las condiciones de propietario y usufructuario, opera la extinción del usufructo. Si se hubiese fijado un término en el acto constitutivo, su vencimiento determinará la extinción del derecho. Igual efecto se produce al operarse la pérdida o destrucción de la cosa y al cambiar el usufructuario el destino económico-social de ella. Por último, el usufructo se extingue por el non usus, es decir, su falla de ejercicio por 10 años, entre presentes y 20 entre ausentes. Quasi usufructo. Según se ha dicho antes, como el usufructo consiste en el derecho de usar y percibir los frutos de una cosa ajena, pero con la prohibición de alterar su sustancia, solo puede ser constituido sobre cosas no consumibles, es decir, aquellas cuyo uso no determina su consumo, según las institutas en el libro segundo, título cuarto, parágrafo 2. Sin embargo, ya en tiempos de la República, comenzó a presentarse el caso del usufructo de todos los bienes del testador dispuesto por legado, y desde la Lex Iulia et Papia Poppaea comenzó a darse el caso de la liberalidad mortis causa, dispuesta entre los esposos, consistente en el usufructo de una cuota parte de los bienes del cónyuge premuerto. Como dentro de un patrimonio hay de ordinario tanto cosas no consumibles como consumibles, la aplicación estricta del principio señalado al comienzo lleva a privar al legatario de una parte importante de las cosas objeto de un legado, no obstante la voluntad del testador, ya que no podía usar las que fuesen consumibles. Para remediar tales inconvenientes, un senado consulto de la época de Augusto o Tiberio estatuyó que se podía legar el usufructo de todas las cosas integrantes del patrimonio, entre las que se cuentan las consumibles, estando autorizado el legatario a exigir la entrega de estas, dando garantía, cautio, que cuando un verdadero usufructo llegase a su fin, restituiría otras cosas de la misma calidad y en igual cantidad que las legadas, o una suma de dinero estimada. Como de ninguna manera puede decirse que en estos casos haya un verdadero usufructo, se habló entonces de quasi usufructus, según el digesto en el libro séptimo, título quinto, parágrafo 2. Institución que en realidad tiene el usufructo una mera relación histórica, económica y práctica, pero no dogmática ni sistemática. La situación del cuasi usufructuario es muy especial. Se convierte en propietario de las cosas grabadas, restándole solo la obligación de devolver igual cantidad
y calidad al término de su derecho, a cuyo efecto debe prestar caución. Por su parte, el constituyente del derecho no conserva en verdad ningún derecho real sobre las cosas, solo puede exigir al vencimiento del quasi usufructus, la devolución prometida. Uso. El uso es un derecho real en virtud del cual se puede utilizar la cosa ajena, pero sin tomar en principio ningún fruto o producto de ella. Así nos dice Ulpiano que aquel a quien se dejó el uso puede usar, pero no puede recibir los frutos, según él digesto en el libro séptimo, título octavo, parágrafo segundo al principio. Este concepto tan restringido fue sin embargo ampliado por la jurisprudencia romana y para evitar que el beneficio generalmente establecido por testamento resultara ilusorio por falta de utilidad. Se reconocieron al usufructuario ciertas facultades que en realidad participaban del fructus. De esta manera se aceptó que el usufructuario de una casa pudiese no solo morar en ella con su familia y libertos, sino también con algún inquilino, según el digesto en el libro séptimo, título octavo, parágrafo segundo. Que quien hubiese recibido el uso del rebaño de ovejas, lo que estrictamente no le reportaría utilidad alguna, pudiese tomar un poco de leche, según el digesto en el libro séptimo, título octavo, parágrafo decimosegundo. Que el usuario de un fundo pudiese tomar legumbres, flores, frutas y leña para satisfacer sus necesidades diarias, según el digesto en el libro séptimo, título octavo, parágrafo décimo. El derecho real de uso es indivisible e intransferible, pudiendo ejercitarlo el titular con toda su familia. En cuanto a los derechos del usuario, como se ha visto, consisten en principio en limitarse a utilizar la cosa, pudiendo percibir algunos frutos, como en los casos señalados, cuando el mero uso no le reporta utilidad alguna. Sus obligaciones son similares a la del usufructuario, incluida la de caución, salvo que no responde por las reparaciones de mantenimiento, sino en tanto que su uso prive al propietario de todo el producto. El uso se constituye y extingue por los mismos modos que el usufructo. Habitación. La habitatio, habitación, es un derecho real que atribuye a su titular la facultad de habitar una casa ajena y de alquilarla a terceros, según el código en el libro tercero, título número 33, parágrafo 13, y las institutas, libro segundo, título quinto, parágrafo quinto. Para los juristas clásicos no se trataba de una figura autónoma, discutiendo si era un caso de uso, de usufructo o incluso de precario revocable ad nutum. Justiniano la erigió en derecho real autónomo, ius proprium, muy similar al usufructo, ya que requiere el otorgamiento de caución y es inalienable, pero diferenciado de él porque no se extingue por la capitis de minutio, ni por el non usus, según el digesto en el libro séptimo, título noveno, parágrafo quinto, y en el código en el libro tercero, título 33, parágrafo 13, y en el digesto en el libro séptimo, título octavo, parágrafo 10 al principio, y en el digesto en el libro cuarto, título quinto, parágrafo 10. Trabajo de los esclavos. Se entiende por operae servorum una servidumbre personal que atribuye a su titular el derecho de gozar de trabajos de un esclavo ajeno, según el digesto en el libro séptimo, título noveno, parágrafo quinto, y en el digesto, libro séptimo, título séptimo, parágrafo tercero. En la época clásica debió existir similar divergencia doctrinaria que respecto de la habitación, aunque la mayoría de los jurisconsultos la habrían considerado como una modalidad del usufructo. Justiniano la erige también en derecho real autónomo, según el código en el libro tercero, título 33, dándole un régimen similar a la habitación. El titular de este derecho puede servirse directamente de los trabajos del esclavo ajeno o locarlo a un tercero, aunque le estaría vedada la cesión gratuita del ejercicio de su derecho. Tampoco este derecho se extingue por el non usus ni por la capitis de minutio, y tiene la particularidad de ser transmisible mortis causa a los herederos del titular, en tanto subsista el esclavo objeto del derecho, según un solo texto seguramente interpolado. Por estas mismas normas se regirían las operae animalium, es decir, la facultad de servirse de los trabajos de un animal ajeno, según el digesto en el libro séptimo, título noveno, parágrafo
Quinto. D. Defensa de las servidumbres, acción confesoria e interdictos. Las servidumbres, tanto prediales como personales, resultan defendidas mediante una actio in rem, llamada confesoria, y por ciertos interdictos. Dado que la acción negatoria no persigue la defensa de una servidumbre, sino del derecho de propiedad, parece más razonable exponer sobre ella al tratar del dominio, como lo hemos hecho. Acción confesoria. La acción típica in rem para la defensa de una servidumbre predial o del usufructo es llamada por los clásicos vindicatio servitutis. En el primer caso, y vindicatio usufructus, en el segundo, Justiniano la denomina actio confesoria, porque tiene por objeto hacer confesar al propietario la existencia de un derecho de servidumbre sobre una cosa. Se trata de, como su denominación clásica lo indica, de una acción muy similar a la reivindicatio, mientras ésta procura el reconocimiento del derecho de propiedad y por ende la restitución de la cosa. La vindicatio servitutis o usufructus procura el reconocimiento del derecho de servidumbre y por consiguiente la cesación de los actos que impiden o turban su ejercicio. La acción compete al titular de la servidumbre, quien debe probar la existencia de su derecho y los actos lesivos. Si se trata de una servidumbre predial, será necesario probar también el derecho de propiedad respecto del fundo dominante, porque las servidumbres de este tipo son inherentes al fundo, según se ha visto. La acción se dirige en principio contra el propietario del fundo sirviente o contra el nudo propietario, pero también puede ejercitarse contra cualquier tercero que lesione el derecho de servidumbre. Tiene por finalidad el reconocimiento del derecho de servidumbre y como consecuencia la cesación de los actos turbatorios, sin perjuicio de la indemnización por los daños ocasionados. Asimismo, el demandado, si resulta perdidoso, debe dar la cautio de non amplius turbando, es decir, comprometerse a no impedir ni dificultar el ulterior ejercicio de la servidumbre. Una acción confesoria útil o publiciana era concedida para la defensa de la servidumbre, no constituida de acuerdo al derecho civil, pudiendo ser ejercitada en la época justiniana, también por el enfiteuta, el superficiario y el acreedor prendario. Interdictos. Tratando de solucionar inconvenientes producidos en la práctica y apartándose del sistema interdictal en materia posesoria, el pretor protegió mediante interdictos el ejercicio de algunas servidumbres. Así, en materia de servidumbres prediales rústicas, concedió el interdicto de itinere actuque privato en favor de quien ha ejercido nec vi, nec clam, nec precario, una servidumbre de paso durante 30 días en el año y se le impide pasar el de itinere reficiendo para la reparación del camino, cuando se impide hacerlo, el de aqua en favor de quien ejercitó la servidumbre de acueducto sin vicios y de buena fe, el de ribis para la reparación de los conductos, el de fonte y el de fonte reficiendo relativos a las servidumbres de sacar agua, aquae austus. En materia de servidumbre urbana solo encontramos el interdicto de cloasis para la reparación y limpieza del conducto cloacal. En el derecho justiniano todos estos interdictos, calificados veluti y posesoria, son encuadrados en la tutela posesoria y el ejercicio de hecho de la servidumbre es considerado como iuris possessio, posesión del derecho, o quasi possessio, quasi posesión. En materia de usufructo se conceden los interdictos uti, possidetis y utrubi. 2. Enfiteusis y superficie. Concepto y nociones históricas. La enfiteusis y la superficie son dos instituciones bastante análogas, que aparecieron mucho más tarde que las servidumbres prediales y personales, carecieron de sanción por el ius civile y no fueron reconocidas claramente como derechos reales por la jurisprudencia clásica. Se trata de dos instituciones originadas en el derecho público, que pasaron luego al derecho privado. En lo que a la enfiteusis se refiere, cabe señalar que reconoce un precedente romano y otro helénico oriental. El primero está dado por la ocasión de los agri vectigaris, el ager publicus, tierra pública,
representado principalmente por los terrenos tomados a los vencidos, que solía ser objeto de división y asignación en propiedad a los particulares, ager assignatus, o vendido ager quaestorius, o concedido a la libre ocupación mediante el pago de un porcentaje de las rentas, ager occupatiorius, o finalmente dado en arrendamiento por muy largos plazos o a perpetuidad mediante el pago de un censo llamado vertigal ager vectigalis. La propiedad de estas tierras, que en realidad no eran susceptibles del dominio privado, permanecía en manos del Estado, quien las concedía a los particulares. Por su parte, los municipios y los colegios sacerdotales adoptaron la costumbre de celebrar, respecto de sus terrenos, contratos similares, dándolos en locación a particulares por lapsos muy prolongados o a perpetuidad. El concesionario o locatario de los agri vectigalis se encontraba, de hecho, en una situación similar a la del propietario, toda vez que mientras pagase el vectigal podía gozar ampliamente del fundo e incluso transmitirlo mortis causa. Por su parte, desde muy antiguo existieron en las ciudades griegas similares arrendamientos y desde la época de Constantino el emperador comenzó a conceder sus tierras a los particulares por muy largos plazos o a perpetuidad, mediante el pago de una merced, llamada ahora canon. Estas concesiones revistieron las formas del ius empiteuticum y de ius perpetuum, cuyas diferencias son muy oscuras y poco conocidas. Entre los siglos III y IV, ambas instituciones se fundieron en una sola, conocida con el nombre de empiteusis. Para los juristas clásicos pareciera no haber sido considerada como ius in re la locación de los agri vectigalis, ya que disputaban si se trataba de una compraventa o de una locación. Así, en el parágrafo 145 del tercer comentario de sus instituciones nos refiere a Gallo. Y existe una tal afinidad entre la compraventa y la locación, que en ciertos casos se suele dudar si se trata de uno u otro contrario. Por ejemplo, si una cosa ha sido locada a perpetuidad, lo cual sucede cuando los predios municipales son locados de acuerdo con esos términos, en tanto el vectigal sea pagado, el predio no lo será quitado ni al mismo conductor, locatario, ni a su heredero, pero la mayoría se inclina a pensar que se trata de una locación. Por su parte, el emperador Zenón zanjó una controversia similar respecto de la enfiteusis, diciendo que el negocio constitutivo no era ni una compraventa ni una locación, sino un contrato sui generis. El contrato de enfiteusis en el Código, libro cuarto, título sexto, parágrafo primero. Y en las institutas, en el libro tercero, título 24, párrafo tercero. Finalmente, Justiniano completó la consideración del instituto como un derecho real distinto de los demás, fusionando en su compilación los textos relativos a los precedentes griegos y romanos. Las expresiones ager vectigalis y ager empiteuticarius aparecen ya como sinónimas, mientras el arrendamiento de los agri vectigalis y sus equivalentes griegos procuraban atender la explotación rural. La superficie tendió a satisfacer las necesidades ciudadanas en materia de edificios, rompiendo con el tradicional principio de superficies solo cedit. La superficie accede al suelo. En efecto, desde antiguo, tanto en Roma como en los municipios, solían las autoridades conceder a los particulares autorización para construir edificios en terrenos públicos, por ejemplo, en los mercados o foros, y gozar de ellos a cambio de una merced llamada solarium o pensio, de la que incluso podía resultar liberado. En puridad de conceptos, el edificio se transformaba en cosa pública por estar incorporado a un fundo de tal carácter, superficie solo cedit. Sin embargo, de hecho, el concesionario se encontraba en una situación equiparable a la del propietario, ya que por un lado podía disponer ampliamente del edificio, usarlo, alquilarlo, venderlo, transmitirlo a cualquier título, demolerlo, y por otro, el Estado no tenía interés en retirar la autorización en tanto se siguiese pagando a la merced estipulada.
Por su parte, la concentración de la propiedad inmobiliaria urbana de Roma en muy pocas manos, corporaciones y particulares, determinó que los fondos sometidos al derecho privado fuesen objeto de contrataciones similares, mediante las cuales concedía a un tercero la facultad de construir y gozar temporal o perpetuamente de un edificio, mediante el pago de una renta anual. El titular de este derecho sobre el edificio aparece protegido primero mediante un interdicto similar al uti possidetis y luego se le concede una utilis vindicatio. En el derecho justiniano la superficie aparece estructurada como un derecho real propio. Cabe señalar que la enfiteusis y la superficie no tuvieron sanción legal en nuestro Código Civil en los artículos 2502 y 2503 y sus notas, ya derogado. Efectuadas estas consideraciones generales e históricas, nos referimos a cada una de las instituciones, teniendo en cuenta el régimen establecido para cada una de ellas en la compilación justiniana. B. Enfiteusis. Concepto y generalidades. En el derecho justiniano, la enfiteusis es un derecho real sobre un fondo ajeno, en virtud del cual se puede gozar de él de una manera más amplia siempre que no se le deteriore y que se le pague la renta convenida al propietario. El propietario del fondo, dado en enfiteusis, recibe el nombre de dominus empiteuticarius. El titular de la enfiteusis se denomina empiteuticarius, enfiteuta. El derecho del enfiteuta es quizás el más amplio que se pueda concebir sobre una cosa ajena, y se diferencia del usufructo en muchos puntos. Así no es inherente a la persona, ya que puede ser objeto de transferencia inter vivos o mortis causa, a título gratuito u oneroso. Se concede generalmente a perpetuidad. Las facultades del enfiteuta son más amplias que las del usufructuario porque le es lícito modificar el destino económico del fondo. El enfiteuta es poseedor y adquiere los frutos como el propietario por la mera separación. Por su parte, la propiedad del dominus empiteuticarius no resulta absolutamente suprimida, como resulta de los principios relativos al laudemium y al ius protimiseos, a los que más adelante aludiremos. Derechos del enfiteuta. En la compilación justiniana son reconocidos al enfiteuta los siguientes derechos o facultades. A. Por lo pronto puede gozar de fondo como el propietario, aún alterando la substancia, destino, siempre que no lo deteriore, según las institutas en el libro tercero, título 24, parágrafo 4. B. Puede disponer de su derecho inter vivos o mortis causa a título gratuito u oneroso, según el digesto en el libro sexto, título tercero, parágrafo primero al principio. C. El poseedor del fondo enfiteútico y adquiere los frutos por la mera separación, según el digesto en el libro 22, título primero, parágrafo 25. D. Por último, cabe señalar que puede intentar los interdictos posesorios, útilmente las acciones confesoria y negatoria. Dispone también de un actio in rem, especial lactio vectigalis, contra cualquiera que turbe su derecho, y puede echar mano a la actio publiciano, si hubiere adquirido de buena fe su derecho, de una persona que no era el dueño. Obligaciones del enfiteuta. Entre las obligaciones que pesan sobre el enfiteuta cabe señalar las siguientes. A. En el goce del fondo debe proceder como un buen padre de familia y al extinguirse su derecho debe devolverlo no deteriorado por su culpa. B. Dada la extensión de su derecho, debe atender el pago de los impuestos y tasas que pesen sobre el fondo enfiteútico, según el Código en el libro cuarto, título 66, parágrafo 2. C. Debe pagar la renta convenida, canon pensio, al dominus empiteuticarius, según el Código en el libro cuarto, título 66, parágrafo 2 y 3. D. Si se dispusiera a vender su derecho, debe dar aviso previo al dominus, quien dispone de un plazo de 2 meses para adquirirlo por el mismo precio ius protimeseos, según el Código en el libro cuarto, título 66, parágrafo 3. En todo caso de transferencia, excluida la sucesión hereditaria,
y siempre que el dominus no haya ejercitado el derecho de preferencia precedentemente relacionado, el enfiteuta debe pagarle el 2% del precio de la venta o de la estimación, la udemium. Constitución. El derecho real de enfiteusis puede constituirse por actos de última voluntad, donatium mortis causa legatum, o por convención sin que sea necesaria formalidad alguna, salvo respecto de los bienes de la Iglesia. Extinción. La extinción de la enfiteusis puede operarse de pleno derecho o en virtud de sentencia judicial, que hace lugar a la demanda del dominus en tal sentido, commissum. Son causales de extinción de pleno derecho la pérdida total del fundo, la expiración del plazo, si lo hubiere, o verificación de la condición resolutoria, la confusión, es decir, la reunión de la misma persona de las condiciones de enfiteuta y dominus empiteuticarius, el consentimiento mutuo de las partes. La enfiteusis puede extinguirse por commissum si el enfiteuta deteriora el fundo, si deja de pagar el canon durante 3 años o los impuestos durante el mismo lapso, si en caso de transferencia el enfiteuta omite dar aviso previo al propietario. Defensa del derecho de enfiteusis. Aparte de los interdictos posesorios que resultan procedentes con Justiniano al reconocerse al enfiteuta el carácter de poseedor, para la defensa de su derecho dispone de una actio in rem especial, la actio vectigalis, muy similar a la confesoria del usufructuario. Útilmente puede accionar con las acciones finium regundorum, aguae, pluviae, arcendae, negatoria y confesoria, y echar mano a la cautio damni infecti, operis novi nuntiatio e interdicto quod civit aut clam. C. Superficie. Concepto y generalidades. Podemos decir que la superficie es un derecho real especial, en virtud del cual su titular puede usar y gozar de las construcciones que se encuentran en terreno ajeno. Como a sus antecedentes y desenvolvimiento ya nos hemos referido, cabe en este punto agregar solamente que el derecho de superficie puede constituirse a título gratuito u oneroso, mediante una suma fija pagada de una sola vez, emptio, o una renta a merced anual, conductio, llamada pensión merces o solarium, según el digesto en el libro número 43, título 18, parágrafo primero. Derechos del superficiario. Los derechos del titular del derecho de superficie son similares a los del enfiteuta. Así puede usar y gozar del edificio como el propietario, siéndole lícito enajenar su derecho o título gratuito o oneroso, por actos intervivos o mortis causa, hipotecarlo, constituir servidumbres, etc. Según lo vemos en el digesto en el libro número 43, título 18, parágrafo primero. Como poseedor del edificio que es en el derecho justiniano, puede defender su situación mediante un interdicto especial, el interdicto de superficiebus, similar a la uti possidetis. Puede asimismo echar mano a una actio utilis in rem, análoga a la actio vectigalis, contra cualquiera que turbe el ejercicio de su derecho o intentar útilmente las posacciones confesoria y negatoria, la operis novi nuntiatio y la cautio damni infecti. Obligaciones del superficiario. El superficiario debe realizar las reparaciones del mantenimiento y atender el pago de los impuestos y cargas que pesen sobre el edificio, como así también el de renta debida al dueño, pension merces solarium, la que, como se ha visto, no es de la esencia, toda vez que la superficie puede construirse mediante un pago único o incluso a título gratuito. Por último, al operarse la extinción de su derecho, debe restituir al propietario del fondo superficiario no deteriorado por su culpa. Constitución y extinción. Los modos de constitución y extinción del derecho de superficie son los mismos que se han señalado al tratar de la enfiteusis, salvo lo relativo al commissum. La usucapión resulta expresamente excluida como modo de constitución de este derecho real.